Ok, entonces podemos, no, dice que todavía no me dejas. Así ya, Listo. soy host. Listo, muchísimas gracias. Ok, bueno, ayer estábamos hablando, chicos, sobre las praxias, las apraxias, y comentábamos que estas apraxias van a estar relacionadas a cuál es el área que está afectada y cómo se representa. Y entonces hablamos de las apraxias ideatorias que tienen que ver con el manejo de los objetos, las praxias ideomotoras que tienen que ver con algo que queremos comunicar a través de un gesto, un movimiento hacia un mensaje que quiero dar, ¿no? Como cuando saludamos a la bandera, cuando hacemos la seña de adiós, cuando hacemos alguna seña en particular para comunicar algo. Y la cinética con las características que tienen que ver con la melodía del movimiento, cómo es que generamos el paso de un movimiento a otro. En estas apraxias mencionábamos que están vinculadas a nuestras extremidades, ya sea superiores o inferiores. Las que tienen que ver con el equilibrio, como sería en el caso de la callosa, y en el caso de las que tienen que ver con la cara, pues las vinculadas a la masticación, por ejemplo, a el habla, las de los movimientos oculares, las que están vinculadas al movimiento de nuestro tronco, a nuestro tórax, y que nos permiten, pues, una postura, acomodarnos para sentarnos, para bailar, por ejemplo, para movilizar solo la parte superior de nuestro tronco y girar solo una parte de este ante un estímulo que estamos viendo pasar. Cuando queremos agacharnos para meternos a un lugar, estoy pensando en los niños. Hace un ratito acabo de dar una clase precisamente sobre cómo adquirimos estos procesos y yo les decía que cuando estamos muy pequeñitos, antes de los 12 meses de vida, vemos al niño que está empezando a caminar y lo vemos como se ve chistoso, ¿no? Cómo se mueve, se ve como todo pegadito y como un poquito torpe al caminar con sus piernitas abiertas, se sostiene de algo, pero parece que le tiembla el traserito y como que se va para atrás. Eso implica que todavía sus praxias troncopedales no están desarrolladas, todavía no hay ese equilibrio de que tu cadera y tu tronco en la parte superior tiene que moverse de manera diferenciada para ir avanzando en el caminar, para tener esa cadencia del caminar, pero además para variar en cuanto a si ya quiero trepar algo, pues tengo que subir primero una pierna, mover mi cadera para que suba mi pompa antes de que el resto de mi cuerpo se pueda asir de los objetos que están alrededor o del propio mueble al que quiere trepar el bebé. Y eso le lleva unos meses posteriores. Por eso en nuestras historias clínicas siempre preguntamos, ¿cuándo empezó a sostener cabeza? ¿Cuándo ya logró sentarse? ¿Cuándo empezó a gatear? ¿Cuándo comienza a caminar? ¿Cuándo trepa? Van como en ese orden, que es el orden en el que adquirimos esas praxias. Y al momento de perderlas o cuando vemos una alteración, que sería lo que estamos tratando de analizar en esta materia, cuáles serían los trastornos de esos procesos o estos síndromes, pues vamos a notar que eso que ya se lograba hacer se ve detenido o se ve afectado por alguna situación neurológica. Cuando envejecemos, volvemos a tener esa condición, nuestras praxias se vuelven un poquito más lentas, se vuelven dificultosas, piensen en una persona adulta mayor que conozcan y se darán cuenta que el caminar cambia, ¿no? Que la forma en la que nos movemos ante el mundo cambia. Además de volverse un poco más lento, también empezamos a tener dificultades para la como organización en conjunto de los movimientos. Esto de pararse de la cama para empezar el día, si pensamos en un joven, cuando se levanta rápidamente puede bajarse y no se queda como en el sentado a un lado de la cama, como esperando un ratito de tiempo a que mi cuerpo entienda que ya es hora de despertar.
que es hasta un meme he visto de cuando en las mañanas te quedas sentado viendo los zapatos, esperando a que tu cerebro recuerde o se dé cuenta que ya despertaste, que ya es hora de levantarse. Bueno, tu cuerpo completo tiene que ir haciendo esta percepción del ambiente para que se mueva acorde a. Sí, yo pienso en un joven, insisto, se para y rápidamente puede incorporarse, dirigirse hacia la zona donde va a ser, al baño, a la mesita, a lo que vaya a hacer, y su cuerpo completo tiene como esa libertad de movilización. Piensen en el adulto mayor, volvemos a tener como el momento de acomode y se paran con dificultad. Tienen que agarrarse de algo para poder levantarse o ya incluso les ponemos enfrente el andador para que haya algo de lo cual se sostengan porque el tronco ya no puede realizar esa praxia que conocía de manera regular. ¿Qué pasó? Pues hay dificultades tanto en la condición de la mielinización de todas las neuronas que están conectadas desde la parte sensorial a la parte motora, desde la zona medular hacia la zona central prefrontal y se empieza a ver una disminución en la velocidad con la que realizamos esas acciones. En el envejecimiento, y hablamos del envejecimiento posterior a los 70, cuando a lo mejor no hemos tenido una vida muy activa, pero si tenemos un adulto mayor hasta de 80, que ha tenido una vida motrizmente activa, que hace ejercicio, que se mueve, etcétera, puede ser que estas praxias sigan estables y bastante bien generadas, que no le impiden llevar a cabo estas actividades cotidianas. Pero incluso puedo tener personas que tienen 30, 40 años que les cuesta trabajo, que hacen este movimiento como de, ay, me tengo que reacomodar el cuerpo para poder levantarme e iniciar las acciones. Esto ya nos está hablando de un deterioro en nuestras praxias troncopedales. Espero que vaya quedando claro, ¿no? Estoy tratando nada más de repetir un poco lo que les decía yo ayer. Cuando estamos haciendo actividades prácticas, a ver, yo les decía aquí, praxias que son ideatorias, van a ser los objetos, cómo usamos los objetos. Estos objetos como el peine, tú sabes de dónde lo debes agarrar. No lo agarras de los dientes del peine, lo tienes que agarrar del mango del peine para poder utilizarlo de forma correcta. Perdón. Ay, iba a estornudar. Y al tomarlo, lo acercas a tu cabeza con una coordinación suficiente para que los dientes queden en la parte de tu cabello y pueda utilizarse apropiadamente. Cuando tenemos alteraciones aquí, objetos como estos que son cotidianos, que utilizamos diariamente, que se han vuelto hasta movimientos estereotípicos ya, pueden tener afectación y lo que vamos a observar es que no toman el objeto de manera correcta. De pronto, en lugar de poner los dientes en en el cabello, lo que ponen es la parte superior de esta parte del peine y entonces no logran meter las líneas del cabello entre los dientes para hacer el peinado. Y te lo dicen, ya no me puedo peinar igual. O observas cuando están utilizando el objeto. Las praxias de vestir son de estas praxias donde no solo es el control del objeto, que en este caso es el zapato, la agujeta, sino también la bimanualidad. Tiene que coordinarse una mano con la otra para llevar a cabo la actividad práctica. Si estamos teniendo una praxia ideomotora, esta función no se va a poder llevar a cabo porque la persona no logra realizar los movimientos acordes a cada una de las manos, que es lo que debe hacer para hacer el nudo en este caso, ¿no? Yo lo mencionaba, es servirnos una taza de café o realizar una actividad como esta. Y estas son las ideomotoras. Yo reconozco que ante una cierta circunstancia debo de llevar a cabo una acción. Esa acción está interpretando o reflejando algún mensaje. En este caso del saludo a la bandera es un mensaje de respeto hacia nuestro lábaro patrio y varía acorde al contexto. No en todos los países se hace este saludo de forma diferente. Es una condición culturalmente adquirida y se vuelve una idea motora sobre algo que quiero comunicar.
Ya estas son también parte de las troncopedales. Imagínense no poder acomodar tu cadera y tu tronco en la parte superior al ir manejando una bicicleta. Tú vas pedaleando, la parte pedal tiene una organización y no solo son tus pies los que van en cierta organización de movimiento, sino también tu cadera. No puedes ir con la cadera totalmente derecha porque, y menos si vas en un espacio como este, que sería de campo, vas pasando por piedras, vas pasando por baches, vas pasando por topes, tu tronco se tiene que mover acorde al movimiento que tienes en la bicicleta. Si tenemos apraxias troncopedales, esto no se puede llevar a cabo y lo vamos a ver muy evidente en situaciones como esta de manejar una bicicleta o de, decía yo, pararnos incluso de la cama o realizar actividades. Esta sería de las ideomotoras, donde estás teniendo una organización bimanual para llevar a cabo una representación en imagen de algo. Dependerá cómo pongas tus manos, el cómo se va a reflejar la sombra. Por lo tanto, tendrás que hacer una reflexión interna de qué posición tiene la mano derecha y la mano izquierda para generar esta imagen. O incluso una sola de las manos para llevar a cabo la sombra o mostrar un mensaje o algo que quiero compartir, pues va a ser necesario acomodar de manera apropiada los tipos de agnosias. Ahora, esas son las praxias, que ya las habíamos empezado a comentar ayer. Las agnosias son, ¿qué cosas son las nocias? Antes de que yo diga de las agnosias, ¿qué cosas son las nocias? Sin la A. ¿Qué es una nocia, chicos? ¿Qué entendemos por nocia? ¿No? Es ¿Ya no se el acuerdan? reconocimiento de los estímulos, el proceso. Gracias, Alondra. Sí, es esta posibilidad. Nocia, gnosis, que es el, de donde viene esa palabra, es conocer, conocimiento. Entonces, las nocias son la posibilidad o el proceso del ser humano para recibir la información del medio a través de los sentidos y conocer esos estímulos, ese medio que está fuera. Hace rato en la clase que tenía con los chicos de una especialidad, les decía que siguiendo el paradigma de Vygotsky, sabemos que las funciones o nuestros procesos no se desarrollan de manera independiente. Es decir, no primero desarrollamos la atención, luego la memoria, luego el lenguaje, no, van más o menos a la par, pero con una condición dinámica. Es decir, de pronto la atención se vuelve mi función principal y el lenguaje se vuelve una función de andamio o de acompañamiento para que la atención mejore, como cuando regulamos a través de nuestro lenguaje el que le digamos a un niño, oye, mira este objeto. Yo estoy dirigiendo de manera verbal la atención del niño para que pueda dirigir su atención al objeto. Con las náuseas dependemos de que nuestros sentidos, nuestra condición visual, nuestra condición auditiva, nuestra capacidad táctil, olfativa, gustativa, propioceptiva, se encuentren en buen nivel de desarrollo. Cuando no es así, vamos a tener dificultades en la conformación de las náuseas y de ese reconocimiento. Si yo ya pienso en una persona que logró su desarrollo hasta los 10 años, no tenía problemas visuales, no tenía problemas auditivos, no tenía problemas táctiles, sus sentidos estaban correctamente bien desarrollados y él ha logrado reconocer el mundo que lo rodea, sabe cómo suenan las cosas, cómo se ven los objetos, sabe cómo se percibe lo rugoso de lo suave, de lo frío, de lo caliente, sabe a qué saben las cosas, los alimentos, las frutas, las verduras, etcétera, sabe a qué huelen. Entonces ya armó todo un mundo interno de conocimiento que adquirió a través de estos sentidos. Pero de pronto algo sucede
un evento cerebral, un traumatismo, un proceso infeccioso, me vino a la mente ahorita el COVID, ¿no? Y nos da una alteración en la capacidad de reconocer algo que viene de fuera, alguno de estos estímulos. Me acordé del COVID por la condición olfativa, ¿no? Teníamos anosmia, que es una agnosia olfativa. La anosmia es esa dificultad para percibir y entonces denominar, de identificar eso que estoy oliendo. Entonces las personas podían decirte, es que me irrita, pero no sé a qué huele. O percibe una parte del olor, pero no todo. Hace años, en mi consulta, me tocó atender a una mujer joven, 32 años de edad, que había tenido un accidente automovilístico y el golpe que tuvo fue de látigo, se fue hacia enfrente y de regreso se hizo látigo su cabecita y sí alcanzó a darse un golpe con el volante de su auto en la parte frontal de su cabeza, aquí en la frente, entre la ceja y la parte superior de la frente. Tuvo una herida, se le atendió, tuvo un poquito de dolores de cabeza continuo después del accidente, fue mejorando. Aparentemente todo estaba perfecto, no tenía daños, ella fue dada de alta, regresó a sus actividades normales. Cuando llegó conmigo había pasado 2 años del accidente, ya habían pasado 2 años de su accidente. Y ella me decía que llegó a atención psicológica, no estaba buscando a una neuropsicóloga, estaba buscando una psicóloga, porque empezó a tener muchos problemas con su pareja, particularmente problemas de tipo íntimo. Ella le costaba más trabajo la condición de la libido, tenía menores relaciones con su pareja, comenzaron a alejarse, ella empezó a bajar mucho de peso, había situaciones más de tipo emocional que estaban ahí involucradas. Pero cuando comenzamos a hacer la entrevista, comienzo a hacerle las preguntas, hablamos del accidente, etcétera. Todo lo que ella me decía me hacía sentido en relación a la pérdida olfativa y gustativa. Ella me decía que empezó a dejar de no a dejar de disfrutar los alimentos, que ya no le sabían igual, que empezó a tener una sensación como de incomodidad ante ciertos alimentos y que aquellos que antes eran su gusto más común dejó de serle atractivo. Y con su pareja, ella decía, es que yo no siento lo mismo, hay algo que pasa, antes yo disfrutaba estar cerca porque una de las cosas que para ella eran importantes en la intimidad eran los olores. Y ella dejó de tener los olores, ella tenía un cierto nivel de anosmia que no se había percatado, que no se había analizado. Cuando comenzamos a hacer esa pues análisis de los síntomas que ella presentaba, yo le dije, vamos a platicar con tu neurólogo, el que te atendió en su momento, o si quieres buscamos otra consulta, para que te hagan una evaluación de tu nervio olfativo. A mí me parece que algo ahí está evitando. Vamos a ver si es periférico o si es una condición central que está impidiendo que tú estés recibiendo de manera correcta la información. Pues sí, había un daño a nivel del nervio olfativo que estaba impidiendo una buena nocia olfativa. Y a su vez, eso que pudiera parecer uno de los sentidos no tan importantes, pues afectó una gran parte de su calidad de vida. Por eso, cuando estamos estudiando cosas como este diplomado, hay que tener en cuenta que a veces dejamos pasar funciones que son relevantes. Nos concentramos en las más importantes. Vean, incluso la imagen que les estoy poniendo en la pantalla está predominantemente los aspectos visuales y auditivos, ¿no? Es lo más relevante que tenemos, porque así es, la información que tenemos al respecto a nivel teórico y de investigación va más dirigida a estos dos sentidos que son los primordiales en el funcionamiento cotidiano. No significa que los otros no hay que tenerlos en cuenta o no haya que evaluarlos. Así es que estemos pendientes de todos los sentidos. Y bueno, en ese caso era una agnosia de tipo olfativo la que estaba afectando a mi paciente en ese momento. También hay circunstancias de identificación de olores. Eh, hay alteraciones de alucinaciones en sentidos, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, táctiles, olfativas, gustativas. ¿Cuándo sabemos que es una alucinación? Cuando el estímulo al que refieren
Nadie más que la persona que lo está refiriendo lo percibe. Si en tu ambiente hay un olor que para ti es desagradable o al revés, es muy agradable, pero nadie de los que está en tu alrededor lo está percibiendo, hay que preguntarnos si eso pasa cotidianamente o fue una condición esporádica, si en el ambiente se mantiene por cuánto tiempo más, porque podríamos estar hablando de una alucinación particular y lo podemos tener en cualquier sentido. ¿De qué dependerá? Pues de cuál es el área cerebral que tenga la afectación y que esté dando ahí, detonando esa condición. En otro ejemplo, también hace algunos años, me tocó atender a una pequeñita que curiosamente llegó a atención o pude participar de su atención porque era familiar de una de mis alumnas de la licenciatura en comunicación humana de la materia de neuropatología. Ella estábamos hablando de los tumores y yo les estaba hablando que depende de dónde crecieran, podíamos tener pues los síntomas, ¿no? Si están cercanos a áreas motoras, pues evidentemente el problema va a ser en el movimiento. Si están en áreas sensitivas, vamos a percibir dolor. Si están en áreas de reconocimiento, pues vamos a tener problemas de alucinación, ya sea por omisión o porque haya un exceso en una información que no está en la realidad. Entonces ella me explicó que una de sus primitas tenía constantemente, decía que le llegaba el olor a flores, que olía muy dulce en el ambiente y que los demás en ese momento nadie percibía el olor, pero la explicación que daba la familia es que la Virgen llegaba y se le acercaba, o que había angelitos que estaban cerca de ella y por eso ella percibía olores ricos o dulcecitos. Y así se la fueron llevando. Entonces, cuando estábamos hablando de eso en clase, ella me lo comenta y yo le hice la recomendación de que comentara con su familia que llevaran a la niña a una evaluación porque no es normal que eso suceda, eso no debe de pasar. Aunque sean olores agradables, pues no implica que es real y por lo tanto hay algo que los está detonando y hay que averiguar de qué se trata. Le decía yo a ella, coméntales, ¿qué pasaría si fuera un olor desagradable? ¿Qué pasaría si el olor fuera a ratas, ¿no? O a comida descompuesta y ella estuviera rechazando el olor y alejándose y sintiendo incomodidad. El olor que está percibiendo no le genera incomodidad, pero le está marcando la preocupación de qué me está llegando, dónde huele así, qué es lo que está oliendo así. La llevaron a la evaluación, afortunadamente hicieron caso de la recomendación y lo que estaba pasando es que estaba creciendo un tumor en el área vinculada a la percepción olfativa. Entonces, sí estaba teniendo una estimulación que no era correcta por ese crecimiento del tumor en esa área. Le hacen una cirugía a la pequeñita y pues por la recomendación la familia le pidió a mi alumna que les diera mi dato y comenzaron a asistir conmigo. Afortunadamente, posterior a la extracción del tumor, las cosas fueron regulándose. Ella fue entendiendo que cada vez que hubiese una sensación que los demás no pudieran explicar o que ella misma no pudiera explicar, había que estar atento para evitar que pudiera darse en otro momento. De eso ya han pasado aprox unos 10 años y no hemos tenido comunicación, yo no me he enterado que haya tenido otra situación semejante, pero a lo que voy es, puede ser que aparezca, haya una situación muy particular que le esté dando con enfermedades como el COVID, como enfermedades por bacterias, a veces por hongos, algunos parásitos, estoy pensando ahorita en la cisticercosis, por ejemplo, pueden alojarse en alguna de nuestras zonas del cerebro y darnos como consecuencia una reacción apráxica o agnósica, dependiendo del área en donde estén, ¿no? Entonces hay que estar pendientes. Y bueno, las agnosias que nos podemos encontrar son estas. Empezamos con las visuales. Cuando decimos visuales, evidentemente estamos refiriéndonos a información que percibimos, ¿no? A través de nuestra visión o de los ojos. ¿A qué les suena la palabra prosopagnosia? ¿Qué será la prosopagnosia? ¿Ya la han escuchado? Últimamente ha estado como de moda en las redes sociales, no sé por qué. Y cuando La no reconoce las caras, dificultad para reconocer rostros. Perfecto, para reconocer rostros. Y pueden ser desde rostros en lo como general, haz de cuenta, poder ver una cara y no saber si es hombre o es mujer, o si es un niño o si es un adulto. O sea, reconocer características de las caras, de los rostros, o la identificación de si es una persona conocida o desconocida,
si dentro de mis conocidos es alguien cercano o no tan cercano. Puede haber variaciones en esta condición prosopagnósica. Todas las alteraciones que veamos tienen distintos niveles. Hay algunas que pueden ser leves y otras que pueden ser más severas, acorde a la extensión del daño que pueda haber en las áreas vinculadas a este reconocimiento visual. La prosopagnosia, por ejemplo, estamos hablando de áreas terciarias de nuestros lóbulos occipitales que están vinculadas a esta relación, a esta asociación de la cara con una característica, familiaridad, el nombre, el género, la edad, que nos permitirá identificar si esa cara o la emocionalidad. Yo veo la cara, pero no puedo identificar si es una cara que está contenta o si es una cara que está triste. Si se dan cuenta, el armar la nocia de las caras es muy compleja. No es solo ver las partes que componen a la cara, sino identificar pues las comisuras para saber si un cambio de expresión y baja mi mirada y baja mi cachete, pues implica que estoy triste o enfermo. Si estiro mi comisura y hago una sonrisa y se ven mis dientes, pues puede significar que estoy alegre. Pero si la hago muy exagerada, ya no es una expresión de alegría, puede ser una expresión vinculada a un asombro o a miedo. Esas condiciones las tenemos que ir armando a lo largo de nuestra infancia, reconociéndolas y asociándolas a características. Cuando algo sucede que nos impide desarrollarlo o que nos impide reconocerlo ya habiéndolo desarrollado, pues vamos a estar hablando de esta condición prosopagnósica. Yo luego les digo a mis estudiantes, particularmente a las de comunicación humana, que a mí me pasa una condición prosopagnósica porque tengo un montón de estudiantes mujeres, muchas, veo muchas caritas femeninas. Entonces a veces me las encuentro en calle y pues muy amablemente me saludan con cariño y mi expresión es como de alguien con prosopagnosia. ¿Quién eres? ¿No? O sea, no puedo reconocer rápidamente y asociar tu cara, que es una cara muy general con relación a todas las caras femeninas que veo fácilmente. En cambio, si me topo a un alumno de comunicación humana cuando son los menos y sobresalen entre el grupo de chicas, cuando los encuentro en calle, a lo mejor se me olvida el nombre, pero sí sé que los ubico en el espacio de comunicación humana. ¿Qué hago? Ejemplo de cuestión prosopagnósica. Se acercan, me sonríen, contesto la sonrisa y un poquito como que espero escuchar la voz del otro para tener un poco más de información que ya no sea solo visual, sino también auditiva y me dé un dato de asociación. Mi clave perfecta para distinguir si se trata de alguien de comunicación humana, de psicología o de otro ámbito es todas mis estudiantes de comunicación humana o la gran mayoría cuando me saludan lo primero que dicen es, hola Miss, ¿cómo está? El Miss es exclusivo de mis estudiantes de comunicación humana. Ningún estudiante de psicología me dice Miss. Es más, los estudiantes de psicología se van acercando y si veo que es una chica y lo primero que me dice es, hola Leti, ¿cómo estás? Fue mi alumna y es de psicología, porque me quitan hasta el maestro. Esa como libertad que sienten de comunicarse sin el grado con respecto a los profesores, pero puede ser que me hablen de usted, o sea, aunque me digan Leti, me hablan de usted. Hola Leti, ¿cómo está? Como una forma de acercarse a. Los de el ICE o los de otras carreras suelen agregarle el maestra o profesor. Esas estrategias que les estoy diciendo son las que utilizan mucho las personas con prosopagnosia. Ven la cara, saben que no saben quién es, se percatan de no reconocer la cara y buscan otra estrategia. ¿Cuál? El sonido de la voz, la palabra que dicen, se acercan mucho a la persona para distinguir otros elementos físicos, el cuello, el tipo de cabello, la estructura corporal, el cómo se acerca caminando a ti. Eso te da información que completa el dato de quién es. Tener prosopagnosia es complicado cuando es grave, porque el no reconocer incluso personas muy cercanas
pues evidentemente hace entrar en angustia a la persona si él ve que se le está acercando a alguien y por más que visualiza la cara, no puede lograr reconocer esa persona, rápidamente empieza como en estrés y necesita la información inmediata de audición, de decir soy fulanito de tal, hay que acercarse diciendo el nombre, ¿no? Soy fulanito de tal, saludando. Ok, esa es la prosopagnosia. La agnosia espacial visual estará involucrando áreas occipitales terciarias y áreas parietales secundarias y en algunos casos primarias. ¿Por qué estaríamos teniendo las dos? Porque no solo es la parte de lo que veo, sino cómo está organizado espacialmente. Ejemplo, vamos hacia a ver un escrito. Yo tengo que copiar un texto. No solo debo ver las grafías por separado y cómo se unen para formar palabras, sino debo poder ver las líneas, la separación entre cada palabra, la separación entre cada línea, cuál es la línea de arriba, cuál es la línea de abajo, qué cosa tengo del lado izquierdo, qué cosa tengo del lado derecho, el no inclinar la imagen para que yo no distorsione al momento de hacer la grafía. Entonces, esta alteración no psicoespacial daría como consecuencia que las personas no logran ver esa condición espacial de cómo están acomodadas las letras. Cuando van a copiar una imagen sucede lo mismo. Todos conocemos la figura de Reyes, pero yo o el Bender seguramente lo conocen. Y entonces en ese tipo de pruebas que son de copia de figuras podemos darnos cuenta cuando existe un trastorno espacial visual porque no logran el reconocimiento claro de cómo están acomodadas las imágenes y entonces cuando las quieren ejecutar al momento de copiarlas van a estar distorsionadas particularmente en cómo se acomodan espacialmente entre ellas, no sé, las que están muy pegaditas por o la parte que está cruzada en el centro del rectángulo de la figura de rey, la vamos a ver distorsionada, puede ser que la vean segmentada, puede ser que la vean una pieza más arriba que otra y entonces no hacen un match apropiado que cuando hacen el dibujo nosotros tenemos que averiguar si la diferencia es una cuestión práctica gráfica y eso usualmente va a estar marcado por una distorsión de las líneas y en el caso de la agnosia espacial visual por la orientación que tenga en el manejo de la hoja general y en la conjunción entre imágenes. Entonces esa es la agnosia espacial visual. La agnosia para los dibujos, podemos estar viendo el dibujo de una persona y no identificar qué elementos están conformando en lo global esa imagen. Te pueden decir, oh, mira, aquí están los ojos, aquí está tal parte, pero no reconocen el total, el complemento de la imagen. Es como si vieran las partes aisladas de ese dibujo en lugar de hacer el complemento para poder identificar qué estoy observando en aquello que me están presentando. ¿Cuándo lo vamos a ver? También en pruebas como las figuras de copia, ya sean las del Wipsy, ya sean las de Bender, ya sea figura de Rey. En Bisam tenemos imágenes que tienen que completar para la imagen, está a la mitad y tienen que completarle la otra parte. Y te das cuenta que no está reconociendo el dibujo porque el resto de cosas que te hacen para completar la imagen, en lugar de ser parecida a la parte que están viendo, lo que hacen es una cosa completamente diferente, ¿no? En lugar de dibujar la maceta, te hacen un círculo. En lugar de complementar la manzana, te hacen un triángulo del lado donde tendrían ellos que dibujar. Hay alteraciones en cómo están completando los dibujos. O como en el caso de Moca, pensando en adultos, ¿conocen Moca? ¿Han aplicado Moca o la reconocen? No, luego se las mando al grupo para que tengan una pruebita ahí extra que es para evaluar, que lo van a ver también en la materia de evaluación, pero esta prueba da en uno de los apartados, le vas a enseñar el dibujo de un caballo, de un camello, de un hipopótamo, y es un dibujo en dos dimensiones. Lo que estás buscando es que él reconozca qué son y te diga el nombre de. Tendrías que identificar si lo que está pasando es una agnosia para el dibujo
o es una condición de denominación, es decir, es un problema de lenguaje o es un problema de la recepción de la información visual. Y puede darte ya un primer dato cuando al momento de observar la imagen, tú le puedes cambiar el dato y darle como el complemento del sonido que puede estar haciendo el animal o algún dato sobre ese animal para ver si que está reconociendo bien el objeto en el dibujo o si lo que está teniendo dificultad es recordar el nombre del el objeto que está en el dibujo. Agnosias para los colores, pero creo, no, bueno, para los objetos, ese no es en el dibujo, sino cuando los vemos. Si yo te muestro ahorita este objeto, ¿qué objeto es? ¿Saben qué es? ¿Lo están viendo en la pantalla? Un control. Exacto, es un control. Este es un objeto. Si la persona no lo reconoce visualmente, te puede decir cualquier cosa rara, ¿no? Hace una parafasia y cambia el nombre del objeto que tiene frente a él y lo que va a hacer es tocarlo y al tocarlo ya sabe qué. Esto diferenciaría entre una agnosia visual, porque ya que le das la información táctil, lo reconoce, a si es una información del lenguaje donde a pesar de verlo, tocarlo, usarlo, no puede recordar el nombre y entonces tenemos un problema de lenguaje hacia la denominación. Las agnosias para los colores, no lo que tiene que ver con cuestiones periféricas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce esta alteración en donde cambiamos el color de uno por otro? ¿Conocen a alguien que tenga problemas para reconocer los colores? El daltonismo ¿Qué sucede en el daltonismo? no identifican ciertos colores, ¿no? De acuerdo a la profundidad, creo, de la alteración. Depende más bien de la característica luminosa del color. Por ejemplo, los matices les cuestan mucho trabajo identificar en colores que son de secundarios. Ahí hay dificultades, pero esa se debe no a un problema central, sino a un problema periférico. No es tan común, pero sí es como evidente porque en lugar de decirte azul te dicen verde, por ejemplo, o en lugar de morado te dicen rojo. Normalmente su alteración está en la misma línea de los matices de colores, particularmente hacia los elementos pues cercanos a los primarios, sobre esa línea de color va a haber alteración. En cambio, en la agnosia de color es ya en la zona central de nuestro cerebro, en las áreas terciarias occipitales, donde cuando ya ve la característica del color, no logra identificar la diferencia entre un color claro, un color oscuro, e incluso los que son opuestos, puede ser que haya dificultad para reconocerlos. El único o los únicos que se mantienen son la ausencia de color, es decir, el blanco y el negro, que son los contrastes más marcados, esos es más difícil que se pierdan, pero el resto de tonos y matices puede haber distintos niveles de alteración en este reconocimiento para los colores. ¿Cómo lo vemos? En algunas de las pruebas que podemos aplicar, pensé en la de adultos con Barcelona, le vamos a mostrar imágenes donde hay un paisaje y el paisaje tiene, por ejemplo, el cielo en un color amarillo y el árbol en color azul y el agua en color rojo y se lo muestras y le vas a mostrar varias imágenes, algunas con los colores adecuados y otra con los colores inadecuados y le vas a pedir que te diga cuál es el que está correcto. Cuando tenemos agnosia para el color, hay muchas equivocaciones en esa prueba. Podría ser que le atine, pero como son varios los ítems, en algunos se equivoca y es cuando te das cuenta que hay una dificultad. Cuando no hay dificultad, pero no elige el correcto, puedes preguntar, ¿qué colores son? ¿Por qué esos son los colores correctos? Entonces, cuando le pides que denomine los colores, no logra la denominación apropiada
o se equivoca en la denominación. Y en algunos casos, que es más una condición ejecutiva que una condición de agnosia, a mí me ha tocado que eligen otro y me dicen cosas como, pues es que a veces el cielo se ve amarillo. Cuando hay ciertas condiciones en el atardecer, podemos ver cielos amarillos. Ok, ya hay una explicación de por qué estás seleccionando eso. No es lo que esperas, no es el resultado esperado al momento de la selección, pero te pueden dar una explicación más de corte ejecutivo o de conciencia que de percepción del color. La otra es la agnosia para el movimiento. Cuando estamos percibiendo, no sé, imágenes que están cambiando, me acabo de imaginar ahorita como cuando una persona ve una película, hay personas que al ver una película, el movimiento les es incómodo. No sé si han visto las que son en 3D, que te hacen la imagen como de que tú estuvieses participando del movimiento de la película. Habemos algunos, a mí me cuesta mucho trabajo, me marea de pronto esta movilización que hace la percepción de, no es que tú te estés moviendo, pero la forma en la que está diseñado visualmente hace que tengas la sensación y tu cerebro se engañe un poquito al respecto de ese movimiento. Quienes no tienen dificultad para reconocer y diferenciar el movimiento real del movimiento virtual, no tienen mayor problema. Es como estos lentes de realidad virtual donde les estás poniendo un ingreso mental a una condición de actividades, de acciones, de lugares. ¿Les ha tocado, han usado estos de realidad virtual? Sí, ¿Qué se siente, Ita? este, bueno, en particular a mí me incomoda. Me ¿Te incomoda incomoda? porque no, sí, porque no, como que mi cerebro se atrofia de que no, como que no es lo que estoy viendo, ¿no? Ajá. Estamos haciéndole un engaño al cerebro con relación a un movimiento, a una imagen que no es real, pero que como la estás viendo en acción y con características muy cercanas, hace que nuestro cerebro se adentre como si estuviésemos en el lugar, en lo real. Cuando hay agnosia, no podemos percibir ese movimiento y entonces es como si viéramos en plano la imagen y llega a perder sentido cuando lo vemos. Estas personas con agnosia para el movimiento tienen que detener cuando alguien a su alrededor se mueve, se quedan parados como, ¿qué pasa, no? O sea, sí se pueden percatar de una sensación extraña, pero no pueden identificar hacia dónde se está moviendo la persona, qué tan cerca o lejos está de mí, si va a chocar conmigo o no. Cuando les aventamos una pelota y queremos que la cachen, el movimiento que hace la pelota, tú haces el seguimiento con los ojos para visualizar la profundidad desde donde está viniendo ese objeto, esa pelota, ese cojincito, esa almohada, lo que sea que estés aventando, y cómo se va acercando a la cara para poder entonces acompañar el movimiento y detenerlo, esquivarlo, o etcétera. Estas personas con agnosia para el movimiento no logran hacer este reconocimiento y pueden llegar a tener dificultades porque chocan con objetos que están en movimiento. Manejar es algo casi imposible para las personas que llegan a tener agnosia para el movimiento porque no hay reconocimiento. Imagínense subirse a una bicicleta, jugar, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Yo conocí a un jugador de fútbol que tuvo un traumatismo y también en un accidente. Debido a eso quedó con alteraciones de agnosia para el movimiento. Evidentemente, la actividad que más disfrutaba él tuvo que dejar de hacerla porque él ya no percibía ese movimiento y además esa condición simultánea de estoy viendo el movimiento de la pelota y el movimiento de los demás a la dirección que nos está llevando la pelota y el camino hacia la portería. Es una condición ahí. Entre las auditivas tenemos una que esta primera, que es la amusia, en nuestro país casi no la evaluamos porque
podemos tener a muchas personas con dificultades para el reconocimiento musical desde el desarrollo infantil y no le damos la relevancia, a menos que sea muy severa. Cuando es muy severa y de plano ni tonos como las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas y te dicen, estas son las y lo hacen pausado como si le estuvieran platicando, no pueden agregarle este reconocimiento auditivo del ritmo al hablar, suma una condición de reconocimiento musical con un reconocimiento para manejar nuestra melodía al hablar, el ritmo que utilizamos para hablar, entonces se va asociando a una característica del lenguaje. Y ahí es cuando la tenemos en cuenta. Pero hay quienes tienen esta condición a música y de pronto pues ya no reconocen tonos, no saben si están en un tono agudo o en un tono grave. Ya no hay un reconocimiento de qué instrumento está produciendo qué sonido. Hay pérdida en la capacidad para reconocer la música. ¿Conocen a alguien que tenga problemas con eso? No. No. Ok. Pasan desapercibidos, porque no es algo que tengamos tan en cuenta. Hay otros países, bueno, pensé en la Unión Soviética, por ejemplo, o Rusia, ellos desde la primera infancia les enseñan música, pero música de manera formal. Es decir, les enseñan a leer música, a reconocer los distintos instrumentos musicales, a identificar cómo funciona una orquesta, cuáles son las entradas de los instrumentos ante cada situación, cómo participan para que hayan acordes, etcétera. A nosotros no, sí es algo que aprendemos en algunos lugares, pero no es algo obligatorio. em, y a pesar de ser una comunidad bastante cercana a la música, no le damos tanta prioridad, ¿no? Y entonces en países, como les digo, algunos europeos, Unión Soviética, por ejemplo, sí es muy claro cuando falta esa capacidad de reconocimiento musical y se vuelve algo grave. Hay un libro que sé que algunos de ustedes que estuvieron conmigo les recomendé a leer mientras estábamos en la licenciatura, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Y ahí viene la historia también de un profesor de música que por una situación neurológica pierde la habilidad para reconocer. Entonces, por supuesto que para alguien que se dedica a la música, pues es una pérdida muy grave e importante y evidente. Y entonces hacen la descripción de cómo comienza a hacer esa pérdida de la capacidad de reconocer los tonos y las notas musicales. Ok, agnosia para los sonidos. Cuando escuchamos, por ejemplo, sonidos como el aplauso, tenemos ya un resguardo de esa información. Si escuchamos cómo suena una hoja cuando se rompe, tenemos un resguardo de esa información. Hay sonidos verbales y no verbales, sonidos que nos hacen referencia a las onomatopeyas, ¿no? Cómo hace un sonido un animal, etcétera. Esta agnosia para los sonidos puede variar de agnosia para sonidos producidos por animales, para sonidos del ambiente natural o para sonidos artificiales. Puede haber pérdida en algunos en particular o en la generalidad. Les decía yo que de cada una de estas agnosias, igual que de las apraxias, podemos tener una condición leve, moderada o severa. Las agnosias verbales, pues es esta incapacidad para reconocer el sonido de las palabras. Aquí han criticado un poco, igual que en la apraxia verbal o en la apraxia oral, el hecho de que sea más una condición de lenguaje o afásica que una condición como tal de la agnosia, pero siguen estando en separado porque es cierto que para reconocer el sonido del habla, pues tiene que pasar por el proceso gnósico, receptivo auditivo, área temporal, área asociativa, y entonces devolver en respuesta lo que se está comprendiendo. Así que sigue marcado aquí como agnosia verbal. Las agnosias táctiles van a estar en autotopagnosia
asteroagnosia y agnosia digital. La autotopagnosia es el reconocimiento de los estímulos táctiles en cierta parte de nuestro cuerpo, Es decir, si alguien me toca la mejilla, yo tengo que poder reconocer, porque aprendí a distinguir lo diferente que se siente que toque en mi mejilla a que toque en mi cabello o a que toque en mis manos. Entonces, aquí le cerramos, para la evaluación, tapamos los ojos del paciente y le vamos a poner algún objeto, generalmente es la goma del lápiz, en algún lugar de la cara, de los hombros, de los brazos, en alguno de los dedos de la mano, y le vamos a pedir que nos diga qué parte de su cuerpo estamos tocando para saber si reconoce esa parte de su cuerpo, si esa parte de su cuerpo está recibiendo la información táctil. En algunas patologías, como por ejemplo en trastornos de esclerosis, se va perdiendo la movilización, la esclerosis múltiple me viene ahorita a la mente, van perdiendo la capacidad motora, pero la capacidad sensitiva se va a mantener por un muy largo plazo, porque el problema es hacia las vías motoras. Entonces las personas dejan de caminar, comienzan a dejar de mover los brazos hasta que terminan sin una movilidad general del cuerpo. Pero si no pueden mover las piernas, pero si le pica un mosquito en la pierna derecha, el paciente te dice, están tocando, me está picando un mosquito en tal lado. Permítanme un momentito, por favor. Denme un minutito. Listo, chicos. Bueno, les decía, esta incapacidad que va perdiendo la persona de moverse no implica que haya autotopagnosia, pero en situaciones donde es a la inversa, se va perdiendo la sensibilidad, pero no el movimiento, podemos llegar a tener situaciones en las que se pongan en riesgo las personas. Me vino a la mente personas con demencia, estilo Alzheimer o algunas otras en donde tocan objetos calientes, pero su sensibilidad ya se alteró, entonces no se están percatando de que se están quemando y pueden llegar a tener pues incidentes o accidentes generados por no reconocer eso que está tocando cierta parte de su cuerpo. ¿Queda claro esta situación? ¿Conocen a alguien que tenga circunstancia parecida a eso que les digo? ¿O les parece conocido? Dime, Alondra, No, a ninguna persona. ¿no? Ok, pero les hace sentido lo que estoy diciendo. Espero que sí. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí de las agnosias? No, profa. Ok. La asteroagnosia. ¿A qué les suena eso de asteroagnosia? ¿No? ¿A nada? Ok. Ejemplo de la asterognosia, no asteroagnosia, que es cuando ya la perdí. La asterognosia es cuando, por ejemplo, metemos la mano en nuestra bolsa y sin ver el objeto, sabes que estás agarrando. Metes la mano y sabes, ah, ya, aquí están mis llaves. Sacas tus llaves. ¿Cómo sabes que eran tus llaves? Bueno, puede ser porque metiste la mano exactamente en la parte de tu bolso donde sabes que guardas las llaves. Pero no, puedes meterla en cualquier otra parte y no necesitas estar abriendo y sacando todo lo que está ahí. Al meter tu mano, con tu mano detectas el objeto. Buscas en un cajón algo,
Es más, hasta en nuestra ropa. De pronto está nuestra ropa revuelta, metes mano y estás buscando una textura particular de la blusa que quieres usar, de la bufanda que quieres agarrar, lo que sea. Lo que estás haciendo es un rastreo asterognóstico con tu mano exploratoria de objetos que vas a reconocer por la característica general del objeto o por alguna característica particular, como decía yo, la textura, el grosor de la tela, un diseño que tenga la tela, cuando se trata de esos objetos de tela. En la cocina igual puedes estar buscando el tenedor, metes la mano en el cajón, lo más usual es que nos apoyemos de la vista, por supuesto, es nuestro principal sentido, pero el tacto nos permite que reconozcamos los objetos por características del objeto que solo pertenece a su objeto. Y esa asociación de características que, por ejemplo, si yo busco en mi joyero mi anillo, tengo muchos anillos, pero reconozco perfecto mi anillo de matrimonio porque es más grueso, porque tiene un diseño donde la orillita del anillo está más delgadito. Si busco el complemento, que es mi anillo pequeño del infinito, que sí me sirve para detener que no se me salga el anillo de matrimonio, ya sé que tiene una característica distinta. Puedo no estarlo viendo, pero lo reconozco perfectamente al tocarlo entre mis otros objetos que tengo en el alajero, por decir. Y esto sería la asterognosia. Entonces, la esteroagnosia es esta incapacidad para reconocer al tacto, sin la vista, los objetos que estoy seleccionando. Espero que quede claro. Va a haber distintos niveles. Puede ser que se tarde más tiempo, que tenga que tocarlo con ambas manos, pero aquí se evalúa eso, cubriendo ojos, poniendo en las manos los objetos y pidiéndole que nos diga. En pruebas como el Barcelona, le ponemos en la mano al paciente una llave, un botón, una moneda, un peine, cosas que son de nuestro cotidiano y que estamos buscando cómo se encuentra su capacidad gnósica, asterognósica. La última de las táctiles es la agnosia digital. Una cosa es palpar, por ejemplo, aquí tengo los audífonos, ¿no? Está aquí mi cablecito con los audífonos. Una cosa es palpar el objeto con mi mano o haciendo juego con mis dedos para tocarlo e identificarlo dentro de mi cúmulo de objetos. Y otra cosa es con la- el- las huellas, la parte digital de mis dedos, reconocer algo como me viene a la mente lo que sucede con el braille. Ellos hacen un desarrollo gnósico digital muy elevado. Si tú has tratado de practicar el aprendizaje del braille, sabes que tienes solo con la yema del dedo que tocar los puntos o cómo están sobresaltados los puntos para poder identificar pues el código que están referenciando, ¿no? ¿Qué letra, qué palabra, qué mensaje con ese sobrepuesto? En los teléfonos anteriores teníamos que en el teléfono las teclas y teníamos una tecla central y las que están a su alrededor tenían como una barrita para que supieras cuál es la tecla central. Incluso sin ver el teléfono, podías dirigir tu dedo para pulsar el botón central. Ahorita pensé en en los botones que tiene el control, están acomodados a lo largo del control remoto para que incluso sin voltear a ver el control, sin leer cuál es la indicación del control, yo pueda acostumbrarme a seleccionar cuál es el botón que voy a oprimir solo con la exploración digital. Cuando tenemos una agnosia digital, no podemos reconocer estas características de los objetos a nivel digital. No sé si eso queda claro o les hace sentido. Se vale interrumpir, ¿eh? Para que no sea yo la única que vaya hablando. Espero que vaya quedando entendido lo que voy diciendo. También pueden utilizar el chat si les es más fácil
para hacer algún profe. comentario. Todo va bien. Perfecto, Ita. Muchas gracias. Yo Estoy tengo una confusión. Dime, Yara, dime. Entonces, la asteroagnosia es, o sea, toda la mano y la digital solo es los dedos. Solo es los dígitos, sí, la parte de la huella, las zonas de huellas digitales. ¿Cómo reconoces? Hay muchas actividades que hacemos así, solo con las huellitas de los dedos. Les decía que se me ocurría lo del braille porque es como que la más evidente, pero también es cierto que no lo usamos todos. Pero cuando estamos tecleando en el cajero, ¿dónde van las teclas? Tú sabes la organización de las teclas del cajero. Cuando nos pasan la terminal para pagar con la tarjeta, ya ubicas dónde está el teclado, pero ahora las nuevas terminales que mueven los números hacen que tengas que poner en juego claramente una condición. Eso está horrible para las personas con alguna condición visual, ¿no? O alguna alteración de este estilo, porque ya no estás reconociendo, ya la pantalla es plana, tus dígitos no están seleccionando una textura en particular como hacíamos con las teclas de los anteriores celulares o de las anteriores terminales para pagar con la tarjeta. Ahora tienes que ver hacia dónde se movió. Se supone que se hace por seguridad, pero al mismo tiempo nos dan la opción del sensor de las tarjetas, que eso sale mucho peor porque de pronto ya ni siquiera tienes que digitar nada y puede prestarse a autorizar cargos más grandes o cosas por el estilo. Esto digital sería la agnosia digital o la gnosia digital. Cuando está bien, nos referimos a las gnosias digitales. Cuando hay un problema o alteración o una pérdida, es la agnosia digital. ¿Sí? Entonces, sí, dígitos aquí, astero, la exploración de toda la mano, particularmente hacia el manejo del objeto en palma y tu exploración con ese objeto en tu mano. Una moneda, por ejemplo, podríamos identificar entre una serie de monedas en tu monedero solo con lo digital el valor de la moneda, porque No, inmediatamente detectas lo rugoso, pero necesitas un palpado más activo para poder hacer una diferencia clara. Entonces, sí hay cosas que podemos detectar con lo digital, pero otras que necesitan el complemento de la asterognosia. Y Tamara, ibas a mencionar algo. no es nada, profe. Ok. Entonces, sí, vamos, ¿se quedó clara tu pregunta ya? Ok, perfecto. Ya decíamos las olfativas y las gustativas. Pues bueno, cualquier pérdida o transformación de lo que percibimos olfativamente. Además, curioso, ya se han tapado una fosa nasal y respirado con una. Cuando tengan a la mano un olor, pónganse el café, tápense una fosa nasal y respiren, inhalen el olor del café con la fosa izquierda y luego hagan lo mismo con la fosa derecha. Van a percibir una ligera variación, porque así como funcionan nuestros ojos, así como funcionan nuestras manos, tenemos un cruce en nuestras fosas nasales al percibir el aroma. Y hay una cosa que detecta una de nuestras fosas nasales y otra cosa que detecta la otra fosa nasal. Y va a haber una ligera variación y podemos tener una alteración en un lado o en otro o en ambos. Y entonces la condición olfativa también tendríamos que estar buscando la forma de evaluar. Tenemos pocas pruebas nosotros en comunicación humana y en psicología o en el área neuropsicológica para la evaluación olfativa. Tenemos que agregarlas. Por ejemplo, en mi caso personal, yo en mi consultorio aproveché los botecitos que quedaron de las antiguas películas de las cámaras fotográficas que son obscuras, son botecitos oscuros, no se pasa la luz ni nada. Y tengo en uno vinagre, en otro tengo café, en otro tengo azúcar, así o como color o cosas con olores muy particulares. Y cuando hago evaluación inicial, sí procuro hacer una evaluación de las nocias olfativas. Mínimo necesito saber si está percibiendo los contrastes en los olores y entre los intermedios,
cuáles son los que predominan en su olfato y si hay un reconocimiento obvio de la denominación de lo que está oliendo. Hay muchas personas que me ha tocado que les pongo a oler vinagre y no saben qué es. O sea, no me dicen vinagre. Me han llegado a decir alcohol, por ejemplo. Y ahí hay una ligerita distorsión. Hay que hacer una práctica para saber por qué. Porque por la falta de contacto con el objeto, con esa sustancia en ese caso, o porque es cercano, está en el umbral, ¿no? El alcohol con el vinagre, con el tiner, por ejemplo, ¿no? Que el tiner es más intenso como olor y ese no lo tengo ahí porque pues, puede ser más peligroso estarle dando a inhalar a la gente tiner, pero vinagre y alcohol sí son elementos de estos intensos que tengo a la mano para que perciba yo si tienen correctamente la percepción de la información olfativa. Que cuando tengo un trastorno agnóstico de otro sentido, me ayuda mucho el olfato, porque entonces le hago a la persona que dé hincapié en eso que está salvado. Si el olfato no tiene problema, me ayuda cuando les acerco los objetos en una condición de agnosis de los objetos. Un mango, le voy a acercar un mango, no sabe qué es un mango y le digo, a ver, concentrémonos en el resto de sentidos que tenemos bien. El olfato. Y entonces asociamos. ¿Qué asociamos? Eso que estoy viendo, aunque la imagen no me quede clara, porque tengo una agnosia en las imágenes, pero le sumo el olor y entonces hablo de las características que ese olor puede tener. Por eso hay quienes de pronto te dicen, veo olores, se ve el olor, porque están asociando características de aquello que genera ese olor. Hay personas que huelen los colores y te dicen, es que esto huele a amarillo, ¿no? Esto huele como a rojo, esto huele como así, a negro. Y cuando estás buscando que te expliquen qué es eso que están construyendo gnósicamente para suplir, para compensar, para complementar eso que conocen de lo demás, pues ya entiendes que están cargando de características de otros de los sentidos, eso que están percibiendo en el olfato. En el gusto igual, ustedes saben que nuestra lengua pues tiene división entre sabores dulces, sabores amargos, sabores ácidos, etcétera. Y entonces cada área de nuestra boca que se va a encargar de percibir un tipo de sabor manda la información a las áreas sensitivas del homúnculo de Penfield, que es una de nuestras áreas más cargadas de nervios sensitivos. Nuestra boca tiene una enorme cantidad de terminales nerviosas sensitivas, por eso es una de las principales con las que al inicio de nuestra vida aprendemos el mundo. Vean todos los pequeñitos que todos se llevan a la boca, todo lo chupan, lo exploran con la boca. ¿Por qué? Porque esta es la gran cantidad de nervios que permite distinguir textura, temperatura, obviamente sabor, todo lo que tenga ese objeto, la boca tiene una gran cantidad de terminaciones para darnos el dato. Y cada sabor nos puede transportar pues a una conformación de una imagen de aquello que probamos. Si tú pones en tu boca un poco de chocolate, pues tiene sustancias que van a activar áreas del cerebro, ¿no? Nos van a detonar algo. Por eso es uno de los alimentos que más disfrutamos, porque además nos permite hasta segregar poquito de dopamina cuando percibimos el sabor del chocolate, cuando percibimos el sabor del café, ¡pum! Se detona una condición neurológica que por eso está asociado a despertarnos, a energizarnos un poco. Y así cada sabor va a tener una reacción gnósica. Cuando tenemos agnosias gustativas, lo que va a pasar es que ese sabor no nos va a permitir asociarlo a nada y no lo vamos a reconocer o lo vamos a transformar, ¿no? Se va algo que solía ser, como les decía con mi paciente que tuvo el problema olfativo, el olfato y el gusto están terriblemente asociados. Si tenemos un problema olfativo, seguramente tendremos un problema con el sabor. Igual al revés, si tenemos un problema en los espacios gustativos, nuestro olfato va a tener variaciones.
se transforma esa imagen interna que hacemos de lo que estamos percibiendo. Ok, con esto terminamos las agnusias. Ya vimos las apraxias y las agnusias. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, chicos, pues entonces vamos a dejar aquí hoy nuestra actividad de clase y los veo el lunes. ¿Les parece? 7:30 nos vemos el lunes en la noche. Esa sí es en la noche. Sí, está bien. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias a ustedes. Chicos, les pido un enorme favor. Escriban otra vez su nombre completo en el chat. Le tomo captura y se vuelve mi asistencia de hoy. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Y les decía lo de las actividades en la plataforma. Chéquenlas, cualquier duda, pregúntenme a través de mensaje, ya sea en la misma plataforma o en nuestro WhatsApp, como les sea más fácil. Y y ahí estamos en contacto, ¿vale? Sé que las asistencias son importantes, pero como tienen oportunidad de verlo en grabación y esto es un diplomado con cierta condición de flexibilidad, pues bueno, también no se me angustien del todo, ¿ok? Listo, chicos, pues aquí dejamos hoy nuestra actividad y los veo el lunes. Tengan Gracias. bonito fin de semana. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Gracias. No sé si Dani sigue por aquí. No, ya no está. Entonces, simplemente detendré la presentación. Bye, chicas.